Muchas gracias por su atención. La exposición que nos correspondió fue sobre el principio de legalidad. Los integrantes somos Lady Andrea Piedrahita y quien les habla, Juliana Caterini Piña. Buenos días, profesor. Hacemos la entrega de la GETI de Derecho Penal General 1, Tratado de los Delitos y de las Penas. Nuestro principio escogido fue el principio de legalidad y nuestro grupo está conformado por Juliana Piña y quien le habla, Lady Andrea Piedrahita. Entonces, para hacer referencia a nuestro principio de legalidad, lo primero que tenemos que conocer es todo lo relacionado con los conceptos. Iniciamos entonces diciendo que un principio es la definición estándar de la teoría de los principios y que son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible. También debemos entender de qué hablamos cuando hablamos de nuestro término legalidad, y este es el ordenamiento jurídico vigente y que exige unirse al calificativo de principio. Cuando realizamos la unión de estos dos conceptos, entonces podemos establecer que el principio de legalidad es el que se desarrolla en el libro de Beccaria de acuerdo al capítulo de interpretación de las leyes. Entonces continuamos. Cuando hablamos de la interpretación de las leyes, decimos que las leyes penales pueden residir en los jueces criminales. Es por la misma razón de que no son legisladores. Y teniendo en cuenta esto, no podemos dejar a la voluntad de todos las obligaciones de poder interpretar o aplicar las normas a su voluntad. Es por esto que ellos realizaban un juramento de voluntades, lo que les determinaba, lo que les hacía hacer que cumplieran la ley de acuerdo de una manera tácita o escrita. También dentro de lo que incluimos la oscuridad de las leyes, ya que en consecuencia de estas últimas reflexiones, si no hay leyes escritas, una sociedad no tendrá jamás una forma estable de gobierno en donde la fuerza sea un efecto del todo y no de las partes, y donde las leyes sean inalterables salvo por la voluntad general y que no se corrompan pasando por tropel de los intereses particulares. Retomando el punto número 2 de la GETI, donde nos piden que de manera análoga observemos si el principio se ajusta a alguno de los principios contenidos en la Ley 599 del año 2000, podemos decir que el ordenamiento penal debe castigar a quienes lesionen los bienes jurídicos tutelados en el Código Penal. También debe garantizar los derechos previstos en la Constitución Nacional. Estos están representados en el Código Penal, en el artículo 6, que establece que la legalidad nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa ante un juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias a cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía solo se aplicará en materias permisivas. También lo tenemos en el inciso 3, que ya nos habla pues de una analogía que solo se aplica en materias que son permisivas y que esto... Entonces, continuando con todo lo relacionado de cómo el principio de legalidad se ajusta en la Constitución Política de Colombia, entonces tenemos que esta se desarrolla en el artículo 29, que nos habla directamente del debido proceso, que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, el acto que se le imputa, aparte de que ante un juez o tribunal competente, en observancia la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entonces, cuando citamos de que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes o el acto que se le imputa, entonces decimos que ante un juez o tribunal y que en plenitud de las formas propias de cada juicio. Entonces es aquí donde también podemos decir de que por disposición constitucional la ley penal debe indicar o describir de manera completa los elementos estructurales del tipo,
Luego, no hay delito si la ley no ha contemplado previamente como tal, describiendo y atribuyendo al autor una pena. Nullium crimen singe lege o nulla poema singe lege. Para este principio nosotros relacionamos la sentencia C-444 del año 2011, donde una ciudadana instaura una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 628 de la Ley 1407 del año 2010. Entonces el problema jurídico para la Corte consiste en resolver si esta circunstancia se ajusta o no al artículo 29 de la Constitución Política, ya que en consideración a los cargos propuestos por esta demanda de inconstitucionalidad giran en torno a los efectos retroactivos de dicha ley, estipulados en su artículo 628 para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2010. Para esto, la Corte expide un concepto sobre el principio de legalidad. Este constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo, ya que es como una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, porque les permite conocer previamente cuándo y pues por qué motivos pueden ser objeto de penas, ya sea privativas de ley, de la libertad o de otra índole, evitando pues de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas. De esta manera pues este principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial, asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporan expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Pues el más natural es la reserva legal. Esto es que la definición de las conductas punibles corresponde al legislador y no a los jueces ni a la administración, con lo cual pues se busca la imposición de penas que deriven de criterios generales establecidos por los representantes del pueblo. Una consecuencia de este principio de legalidad es la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que crean delitos o aumentan las penas. Entonces pues la Corte encontró que se materializaba una infracción a una disposición, ya que preveía la entrada en vigor de una ley antes de su publicación, falló a favor de la demandante, dejando inexequible una parte del artículo. La sentencia C-710 del año 2001 nos dice que el principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición. Pues por un lado es el principio rector del ejercicio del poder, en el cual se entiende que no existe facultad o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito o establecido de forma expresa en la ley. Este principio pues exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece nuestra Constitución Política, como lo desarrollan las demás reglas jurídicas. Y por otro lado pues es el principio rector del derecho sancionador. Bueno, entonces continuando con las conclusiones del trabajo que realizamos referente a todo lo que es el principio de legalidad, entonces entendemos que el principio de legalidad o principio de taxatividad penal implica no solamente que las conductas punibles estén descritas, sino que también las sanciones a imponer deben estar previamente determinadas. Esto es que tiene que ser claro cuál es la pena aplicable a cada uno de estos delitos, lo cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que deben tomar en cuenta al juzgar y al imponer en concreto un castigo. De acuerdo con nuestra Constitución Política, entonces lo vemos que está reflejado en el artículo 29 y que se debe hacer siempre mediante las leyes que están preexistentes.
La ley solo puede así conocerse con exactitud y cuál es la pena más grave que se debe aplicar en caso de haber cometido un delito. Cuando nosotros no aplicamos este principio, podemos caer en falsos raciocinios que se concretan de una manera equivocada en un proceso o en una valoración crítica en medio de la convicción que funda una sentencia o un juicio ante una persona que ha cometido un delito. Entonces, cuando no respetamos este principio, damos atención a que interfieran otros factores externos, ya sean factores como la corrupción, ya sean factores como los favores personales, ya sean factores como la politiquería. Espero que este video sea para claridad de todos y espero que nuestro trabajo cumpla lo estipulado para la Getty. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes.